¿Sabes qué pasa después de esta vida? Que hay otra vida, la vida eterna. Soy Adriana Cinta. Escúchame en el canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, para que juntos formemos un poderoso ejército de almas del purgatorio que triunfe en el cielo. Soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de Santa Brígida de Suecia, sus revelaciones que tuvo del purgatorio, de las almas del purgatorio, lo que Jesús y María le revelaron del purgatorio, de las penas del purgatorio, de cómo evitar el purgatorio o de cómo disminuir las penas en el purgatorio. Y de cómo los santos de los que tú eres devoto interceden por ti frente a Dios, ya que están las personas en el purgatorio, para que le reduzcan las penas o vayan al cielo. Y los santos rezan por las almas del purgatorio. Santa Brígida nace en el castillo de Finster, en la riviera de un lago en la provincia de Uppland, en Suecia, en el año de 1302. Y muere en Roma en 1373. Fue apreciada por sus dotes pedagógicos. Tuvo un llamamiento a la cruz. Tuvo la voluntad de liberarse del propio yo. Era humilde para acoger a otros. Es patrona de Europa. Ella decía que había que aprovechar bien el tiempo y ocuparse más en las cosas espirituales que en las temporales. Quedó huérfana a los 12 años. Desde niña tuvo visiones de Dios. A los 10 años cuando tiene visiones de la Virgen y de Jesús crucificado, a quien grita: Señor, ¿quién te hizo esto? ¿Quién desprecia y olvida tu amor? A los 12 años muere su madre y su tía Catalina se encarga de ella. A los 14 años la casan con Ulf Gudmarsson, con el cual tuvo 8 hijos, entre ellos Santa Catalina de Suecia, que también fue santa como ella. Fundó la Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida y se hizo religiosa después de enviudar. Después de enviudar Santa Brígida, en una ocasión se le apareció su esposo Ulf, después de fallecido, y le pidió que le mandara decir misas, y Santa Brígida lo hizo. Antes de cada comida, Santa Brígida sirve a 12 pobres en el castillo de Ulfase y oye estas palabras: en la cruz mi cabeza no tenía donde descansar. Desde entonces se acostará ella en el piso cada vez que puede. Se desempeña como gran dama del Palacio Real de Estocolmo. Hace peregrinación a Compostela con su marido Ulf. Después de la muerte de su marido, transforma el castillo de Ulfase en un monasterio. En 1349 va hacia Roma y en la Catedral de San Pablo Extramuros cae en éxtasis ante el crucifijo. Peregrina por santuarios de Italia y también va a Tierra Santa, donde recibe muchísimas visiones de Nuestro Señor, de la Virgen. De regreso a Roma, el 23 de julio de 1373, durante una misa matutina en su recámara, en el momento de la elevación de la hostia, Brígida se inclina hacia adelante y dice: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y cae muerta. Santa Brígida tiene experiencia sobre el purgatorio. No sufre las penas del purgatorio, como le sucede a Santa Verónica Giuliani. Para escapar de las penas del purgatorio, es necesario amar a Dios con todo el corazón y acudir al lugar que es el compendio entre el cielo y la tierra, es decir, a la iglesia, donde se encuentran las indulgencias. Ella ve 3 lugares del purgatorio: el lugar donde se sufre la pena máxima, donde están en contacto los demonios, las apariciones de gusanos venenosos, calor y hielo, tinieblas y confusión; el lugar de la falta de belleza, el lugar penoso del desierto incumplido, de la visión de Dios, donde muchos se encuentran y permanecen más tiempo. Las penas son diversas formas. Se pueden mitigar y acortar mediante las oraciones y las buenas obras de los amigos en la tierra. Por eso yo les he dicho, hermanos, que recemos por las almas del purgatorio, porque nosotros podemos mitigar sus penas
por la comunión de los santos. Es por eso que les he dicho que recemos el rosario por las almas del purgatorio, pero también lo podemos ofrecer por nuestras propias intenciones personales. Por ejemplo, puedes decir todos los días: ofrezco el rosario que voy a rezar en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados y por las almas del purgatorio. También lo ofrezco para que se me arreglen los problemas que tengo de la luz, también para que fulanita consiga trabajo, y así tú puedes ir señalando diferentes intenciones. Santa Brígida nos relata: un alma se encuentra en pena más grave del purgatorio cuando está consciente en ignorar si llegará a la paz o si será condenada. Fuego, frío y tinieblas y visión de los demonios, pero sin contacto la atormentan. Para liberarla de los 6 periodos en que debería arder en el purgatorio, en proporción de los 6 periodos de pecados, ofrezcan 30 cálices, 30 misas y ayuden a 30 pobres. El arrepentimiento al momento de la muerte y la pasión del Señor le evitan el infierno. El alma, que sin embargo tendrá que soportar un doloroso purgatorio, descrito así: la cabeza está atada, los ojos cuelgan fuera de las órbitas, los cabellos están quemados, el cerebro fluye por la nariz y los oídos, los huesos están quebrados, las manos atadas al cuello, las vértebras rotas y el corazón extirpado se rompe junto con las entrañas, los fémures con los huesos quebrantados están como enredados. Un pecador que necesita purificarse en la pena corporal está como descarnado. Y es que el pecado, hermanos, deforma a las almas. Muchas personas han tenido experiencias de ver el estado del alma y lo ven como putrefacto, como deformado. A Santa Brígida, la Virgen María le revela la situación del alma de un amigo suyo, sacerdote ermita, quien se quedará en el purgatorio hasta antes de su sepultura, porque en el momento de la muerte no sintió el deseo perfecto de llegar a la presencia y la visión de Dios. María es la madre de todos los que están en el purgatorio, porque sus oraciones le mitigan sus penas. Santa Brígida ve a un sumo pontífice en una casa cubierta de lodo, rodeada por los demonios que infundían terror, pero no podían tocarlo. Está en el purgatorio, pero con aquellos que se apresuran a acercarse a la gracia y a la división de la majestad de Dios. En el libro 1, Revelación 9, cuando los ángeles oyen el nombre de María, se regocijan en su conciencia y dan gracias a Dios por la grandísima gracia que obró en mí y conmigo, porque ellos ven la humanidad de mi Hijo, glorificada a su divinidad. Las almas del purgatorio se regocijan de especial manera cuando un hombre enfermo que está en la cama escucha palabras alentadoras de otro, y esto agrada a su corazón, haciéndole sentir contento a las almas del purgatorio. Los demonios todos se espantan y temen al nombre de María, al sonido del nombre de María. Sueltan inmediatamente a la presa que tengan en sus zarpas. En el libro 6 de las Revelaciones a Santa Brígida habla del purgatorio amargo, suplicio inimaginable para quien se arrepiente, solo en punto de muerte. Nada alivia tanto como la oración y el sacramento del altar, o sea, la misa. Penas tremendas en todos sus miembros para una mujer que vivió inmersa en los placeres carnales. Para un monje santo el purgatorio era su mismo cuerpo enfermo. De esta manera, el lugar del purgatorio se vuelve el mismo cuerpo del enfermo, donde el alma, ofreciendo su cruz, se renueva en el ardor de la caridad y se transforma en una estrella fulgurosa. Un alma sufre una pena en 3 formas: en la vista, en el oído y en el tacto. Quien quiere con todos sus deseos a Cristo y estar con Él, evita el purgatorio, porque su vida presente ya es su purificación.
Es el purgatorio de deseo, ya vivido en tiempo, el que evita el purgatorio, el deseo después de la muerte. La Virgen suplica al Hijo para que disminuyan las penas. También un santo intercede para que un alma en el purgatorio no se desespere al no saber si alcanzará la gloria eterna. De hecho, este es el suplicio más grande que cualquier otro. Penas de un alma que al terminar su vida se conmovió por la pasión del Señor que le encendió la chispa de la divina caridad. Entre las 9 penas de un alma, la 7ª es la desesperación del perdón, porque no conoce el resultado de su vida, si se salvará o se condenará. Es la fase inicial del purgatorio, más doloroso, donde la desesperación todavía no está superada por la esperanza. La inmolación de un cuerpo es el antídoto para las almas. El sacrificio, la inmolación del cuerpo del Señor, de la misa, es el antídoto de las penas del purgatorio, es el máximo alivio para las almas. Se está refiriendo a la Santa Misa, hermanos, porque la Santa Misa es lo máximo que podemos ofrecer por un alma del purgatorio, ya sea que las mandemos decir, o ya sea que cuando vayamos a misa digamos: Jesús, ven en tu divina voluntad, yo ofrezco esta misa que voy a escuchar, la comunión, la ofrenda, o sea, la limosna, en reparación de mis pecados personales, míos y de mis antepasados, y por las almas de purgatorio. Esto es lo máximo que podemos hacer por las almas de purgatorio. También nos señala Santa Brígida de Suecia. Para la liberación del purgatorio se exige la restitución de los bienes robados de parte de los familiares del difunto. Se trata del aspecto social de solidaridad en la justicia reparadora y en la caridad. A Santa Brígida se le aparece una abadesa vestida de blanco por su virginidad, pero oprimida con penas en los pies y en las manos, en los ojos y en la lengua. Sin embargo, ella sabe que se encuentra en un estado de misericordia, en una situación aquí prevaleciente en el lugar del cual Dios manifiesta su misericordia hacia ella, quien vive en la expectativa de la buena esperanza de la visión de Dios. Con el consuelo de las oraciones y de las obras de la Iglesia, peregrina y triunfante, y confortada por la sangre de Jesucristo en el santo sacrificio de la misa. Revelaciones de Santa Brígida, libro 1. Mi nombre es María. Cuando los ángeles oyen este nombre, se regocijan. Los que están en el purgatorio se alegran inmensamente, así como haría el enfermo postrado en cama si escuchara una palabra de consuelo que le alegrara el corazón, por la cual salta de júbilo. Triple misericordia obtenida por la Virgen. Hijo mío, puesto que de ti obtuve misericordia, por lo mismo pido para los miserables misericordia y ayuda. Entonces 4 son los lugares. El primero es el cielo, el segundo el lugar es el infierno, el tercero es el lugar de los que deben purificarse. Precisamente ellos necesitan de una triple misericordia, porque de manera triple son afligidos. Son atormentados en el oído, ya que no oyen otra cosa que no fuera dolores de pena y de miseria. Son afligidos en la vista, puesto que no ven otra cosa que no sea su propia miseria. Son afligidos en el tacto, porque sienten el calor de un fuego intolerable, de una gran pena. Dona a ellos, Señor mío, Hijo mío, tu misericordia por mis oraciones. Contesta el Hijo, o sea Jesús, con gusto. Por ti les concederé a ellos una triple misericordia. Primero será aliviado su oído, la vista será mitigada, la pena será menos intensa. Además, todos aquellos que desde este momento se encuentran en las grandes penas del purgatorio subirán a aquellas medianas. A los que están en las medianas subirán al lugar de las penas más leves. Y finalmente los que están en las penas más leves pasarán a la paz. El cuarto lugar es el mundo. Libro 4. Dios, por medio de Brígida,
exhorta a una señora a librarse de la pena del purgatorio, de la cual se hace acreedor el que no ama a Dios con todo su corazón, y le exhorta a ir al lugar donde está comprendido entre el cielo y la muerte, porque ahí están las indulgencias para liberarse de la pena del purgatorio. Por lo tanto, la llevó a considerar 3 cosas. Ante todo, dolerse de sus acciones, reparar con las obras de las acciones confesadas, amor a Dios con todo el corazón. En segundo lugar, le sugirió librarse de la pena del purgatorio con la ayuda de la razón. En verdad, así como quien no ama a Dios con todo el corazón se merece una gran pena, de la misma manera el que no remedia sus pecados, cuando puede hacerlo, es condenado al purgatorio. En el tercer lugar, aconseja alejarse a tiempo de los amigos carnales para ir hacia Dios y llegar al lugar donde está comprendido entre el cielo y la muerte para liberarse de la pena del purgatorio, ya que ahí están las indulgencias que han otorgado los santos pontífices y que los santos de Dios lograron con su sangre para elevación y redención de las almas. Respecto a esto, hermanos, yo por eso les he dicho que aquí también le está diciendo a Santa Brígida que hay que reparar los pecados mientras podamos. O sea, ahorita que estamos vivos aquí en la tierra, podemos decir todas las mañanas: Jesús, ven en tu divina voluntad. Yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, esfuerzos, buenas obras. Todo lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo y al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. Ahora que estamos en Cuaresma y se hacen ayunos, penitencias, también los puedes ofrecer. Puedes decir: yo ofrezco este ayuno en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. Ofrezco el sacrificio que voy a hacer de no comer dulces en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. En el libro 4, capítulo 4, Santa Brígida ve 3 lugares en el purgatorio: el lugar de las penas máximas, el lugar donde la pena es menor, como un defecto en la fortaleza y en la belleza, el lugar donde la sola pena es el deseo de llegar a la presencia de Dios y a su santa visión. Luego se oyó una voz que venía del sol y decía: por las oraciones de mis amigos obtendrá la contrición antes de morir, así que no vendrá al infierno, sino que podrá purificarse con aquellos que en el purgatorio descuentan una pena más grave. El alma purgada tendrá en los cielos la merced con aquellos que en la tierra tuvieron fe y esperanza, pero poca caridad. Dicho esto, los demonios huyeron. Después, a la novia, o sea, Santa Brígida, le pareció que se abriera un lugar horrible y tenebroso, en el cual apareció un horno ardiente. Aquel fuego no tenía otra cosa que quemar que los demonios y las almas de los vivos. Sobre aquel horno apareció aquella alma a la cual se le dicta la sentencia. Los pies del alma estaban anclados sobre el horno y el alma estaba derecha, como si fuera una persona aislada. No estaba ni arriba ni abajo del horno, sino como del lado del horno, que tenía un aspecto terrible y maravilloso al mismo tiempo. El fuego del horno parecía levantarse entre los pies del alma. Como el agua sube a través de los tubos y comprimiéndose con violencia, se levantaba arriba de la cabeza, ya que las fisuras eran como las venas donde corría el fuego ardiente. Las orejas parecían aberturas infladas que agitaban todo el cerebro con un soplo continuo. Los ojos se mostraban volteados y llenos de agua y parecían pegados a la nuca desde adentro. Libro 4, capítulo 7. Debes saber también que el fuego que viste el horno arde en las tinieblas eternas y las almas que se queman en él no sufren la misma pena. Las tinieblas que aparecieron alrededor del horno se llaman limbo y derivan de las tinieblas que están en el horno. Sin embargo, ambas construyen un solo lugar
y un solo infierno, y nadie que haya ido allá podrá estar en Dios. Más allá de las tinieblas está la pena máxima del purgatorio, que las almas pueden soportar. Más allá de este lugar hay otro, donde la pena es menor, pero no diferente, sino con menos fuerza en la potencia, la belleza y cosas similares. Y digo similares como cuando uno está enfermo y al recobrar la salud o pasar el dolor no tiene nada de fuerzas hasta que las va recuperando poco a poco. El tercer lugar está arriba, donde no hay otra pena que el deseo de llegar hasta Dios. Y para que tú puedas entender mejor en tu conciencia, te hablo con similitud. Como si el cobre fuera mezclado y quemado junto con el oro en un fuego ardiente, y el oro tuviera que purificarse hasta que el cobre se consumiera totalmente y el oro quedara puro. Cuanto más espeso y fuerte es el cobre, tanto más necesitará de un fuego inmensamente ardiente hasta que el oro se vuelva líquido como el agua corriente y completamente caliente. Entonces el artífice transporta el oro a otro lugar donde adquiere su constancia y consistencia en forma y color. Luego lo guarda en otro lugar para custodiarlo y presentárselo a quien lo poseerá. Así sucede también espiritualmente. En primer lugar, en las tinieblas está la pena más grave del purgatorio, ahí donde viste el purgarse el alma mencionada antes. Aquí está el toque de los demonios. Aquí aparecen como gusanos venenosos y también en forma de animales feroces. Aquí hay calor y también frío, tinieblas y confusión, que derivan de las penas que existen también en el infierno. Aquí algunas almas sufren una pena mayor, otras menor, según si los pecados fueron expiados o no en el tiempo en el que el alma estuvo en el cuerpo. Por eso les digo, hermanos, aquí está diciendo que las penas van de acuerdo a si se lograron reparar los pecados o no cuando el alma estuvo en el cuerpo, o sea, viva. Por eso nos urge reparar. Dice: enseguida el maestro, es decir, la justicia de Dios, lleva el oro, es decir, a las almas, a otro lugar donde solo hay falta de fuerzas y en el cual las almas se quedarán por mucho tiempo. No tendrán refrigerio hasta que lo reciban o de amigos muy valiosos o de las continuas obras de la Santa Iglesia. En verdad el alma que recibe mayor ayuda de sus amigos sanará más pronto y será liberada de ese lugar. Luego el alma es llevada a un tercer lugar, donde la pena es solamente el deseo de llegar a la presencia de Dios y a la santa visión de Él. Muchos se quedan en este lugar por largo tiempo, a excepción de los que mientras vivieron en el mundo tuvieron un perfecto deseo de llegar a la presencia de Dios y a su visión. ¿Sabe también que muchos en el mundo mueren tan justos e inocentes que llegan inmediatamente a la presencia y visión de Dios, ya que sus pecados fueron enmendados con las buenas obras, a tal punto que sus almas no sufren pena alguna? Sin embargo, son pocos los que van al lugar donde está el deseo de alcanzar a Dios. De esta manera, todas las almas que se quedan en estos tres lugares participan de las oraciones y buenas obras de la Santa Iglesia que se realizan en el mundo, sobre todo de las que ellas mismas efectuaron durante su vida y las que ofrecen sus amigos después de su muerte. Sabe también que como los pecados son de muchas y diferentes formas, así también las penas son de muchas y diferentes formas. Efectivamente, así como el hambriento goza del bocado que entra en la boca, el sediento de la bebida, la persona triste de la alegría, quien está desnudo, se complace del vestido. El enfermo, recostándose en la cama, de la misma forma, las almas gozan y participan de todo el bien que se realiza en el mundo por ellas. El ángel agregó: bendito sea el que en el mundo ayuda a las almas con sus oraciones, las buenas obras y la fatiga de su cuerpo,
porque la justicia de Dios no puede mentir cuando dice que las almas tienen que purgarse después de la muerte en el purgatorio, o con las buenas obras de los amigos para que las salven más rápidamente. Después de esto, sobre el purgatorio se escuchaban muchas voces que decían: «Oh Señor Jesucristo, juez justo, pon tu amor en los que tienen poder espiritual en el mundo, para que podamos participar de su canto, enseñanza y don más que ahora». Arriba del espacio de donde venían ese clamor, se veía como una casa en la cual se oían muchas voces que decían: «Que Dios recompense a los que envían su ayuda para perfeccionar lo que a nosotros nos hace falta». Decían esto las almas de purgatorio. En la misma casa se veía venir como una aurora debajo de la aurora. Apareció una nube que no tenía nada de luz de la aurora, de la cual salió una voz muy fuerte que decía: «Oh Señor Dios, de tu incomprensible poder, dona a cada uno en el mundo la centésima remuneración para todos aquellos que con sus buenas obras nos elevan hasta la luz de tu divinidad y a la contemplación de tu rostro». Libro 4, capítulo 8. Palabras del ángel a Santa Brígida sobre la aplicación de la pena del alma juzgada por Dios. Porque antes de morir perdonó a sus enemigos, un alma está en gravísima pena del purgatorio, donde no entiende si llegará al descanso después del purgatorio o se condenará. Sufre en el fuego y en el frío las tinieblas, y la vista de los demonios la ciegan, pero no está en contacto con los demonios. El ángel le explica a Santa Brígida esta visión. El ángel le dice: «El alma de la cual has visto la colocación y escuchado su sentencia se encuentra en la pena más grave del purgatorio. Esto se debe a que ella no sabe si llegará a la paz después del purgatorio o si será condenada. Esta es la justicia de Dios, pues ella fue consciente de su gran disposición hacia el mundo material, y no hacia el alma espiritual, porque se olvidó de Dios por mucho tiempo, cuando estuvo en la vida. Actualmente su alma sufre el furor del fuego, y tiene temblores por el frío. Está ciega por las tinieblas y aterrada por la horrible visión de los demonios, ensordecida por el clamor del demonio, hambrienta y sedienta en su interior y vestida confusamente en su exterior. Sin embargo, Dios le dio la gracia después de la muerte de que no fuera tocada por los demonios. En realidad, solo por el amor de Dios ella perdonó y abandonó los graves delitos a sus enemigos y se hizo amiga de su enemigo capital. Sabe también que todo bien que hizo, y lo prometió, donó sus riquezas bien adquiridas y sobre todo las oraciones de los amigos de Dios aminoran y dan refrigerio a su pena, de acuerdo a lo establecido en la justicia de Dios. Todos los bienes adquiridos incorrectamente y que donó son benéficos para el espíritu de aquellos que los poseían originalmente, en forma justa, y para el cuerpo, y son dignos de sus bienes según la voluntad de Dios. Libro 4, capítulo 9. Palabras del ángel a Santa Brígida, en relación al juicio de Dios sobre la justicia en contra del alma, antes citada, sobre el deber de ofrecer sufragios en esta vida, por ella, que está ella en el purgatorio. Para aliviar esta alma, le dice el ángel, debería arder en el purgatorio durante 6 épocas. Se necesitan 30 cálices, 30 misas y ayudar a 30 pobres. Así habla el ángel. Antes tú has escuchado que él, a través de las oraciones de los amigos de Dios, poco antes de morir obtuvo la divina contrición de sus pecados, que viene de la caridad, y esa contrición la separó del infierno. Así que después de su muerte, la justicia de Dios emitió la sentencia por la cual tenía que arder en el purgatorio por 6 periodos de su vida, en virtud de que había cometido su primer pecado mortal conscientemente hasta el momento en que se arrepintió por la caridad divina, si no hubiera recibido ayuda del mundo de los amigos de Dios.
El primer periodo de vida fue cuando no amó a Dios por la muerte del noble cuerpo de Cristo y por los numerosos dolores que el mismo Cristo soportó sin otra razón que la salvación de las almas. El segundo periodo fue cuando no cuidó de su alma, como es deber del cristiano, ni le agradecía a Dios por el bautismo recibido y por no ser judío ni pagano. El tercer periodo fue cuando supo claramente lo que Dios dijo que se tenía que hacer y tuvo poca voluntad de cumplir con lo dispuesto. El cuarto periodo fue cuando supo bien lo que Dios prohibió a los que quieren ir al cielo y audazmente hizo lo contrario, no siguiendo los impulsos de su conciencia, sino el vicio carnal con plena voluntad. El quinto periodo fue cuando no buscó la gracia divina ni la confesión como le era posible, ya que vivió muchos años. El sexto periodo fue cuando cuidaba poco del cuerpo de Cristo y no deseaba recibirlo con frecuencia, ya que no quiso abandonar el pecado ni tuvo el deseo de recibir el cuerpo de Cristo antes de encontrarse en el fin de su vida. O sea, no quiso comulgar. Después de esto apareció una figura semejante a un hombre, con un aspecto muy discreto, con vestiduras blancas y resplandecientes, como ornamentos sacerdotales blancos, con una faja de lino a la cintura y una estola roja en el cuello y debajo de los brazos. Él empezó a hablar así: «Tú que estás viendo estas cosas, pon atención. Toma nota y almacena todo en tu memoria. Todo lo que ves y todo lo que se te dice, ustedes que siguen en el mundo no alcanzan a entender el poder de Dios y su origen antes de que existiera el tiempo, como nosotros que estamos con Él. Porque todo lo que Dios está en un solo punto, ustedes no pueden entenderlo, sino con palabras y en comparaciones de acuerdo con la estructura del mundo. Yo soy uno de aquellos que el mismo hombre ahora ha juzgado, para ir al purgatorio. Compensó con sus dones durante su vida. Dios por su gracia me ha concedido que si alguien quiere hacer lo que yo pido, el alma de esta persona podría subir a un lugar superior, donde podría obtener su forma original y no sentir otra pena que aquella de alguien que, padeciendo una grave enfermedad, ya no siente los dolores y yace como un hombre sin fuerzas. Sin embargo, siente alegría porque sabe con certeza que está a punto de regresar a la vida sana. Por lo tanto, como has oído que el alma de este hombre gritó dolorosamente 5 veces, le diré 5 palabras de consolación. La primera fue que amó poco a Dios. Por tanto, que se ha liberado y que se preparen 30 cálices en los cuales se ofrezca la sangre de Cristo y Dios sea mayormente honrado, o sea, en la Santa Misa. La segunda fue que no tuvo temor a Dios por obtener absolución y que se preparen 30 sacerdotes devotos según el juicio de los fieles y celebren 30 misas cada uno, como puedan y cuando puedan. 9 misas con la intención por los mártires, 9 por los confesores, 9 por todos los santos. La misa 28 será por los ángeles y la 29 por la Santa María y la 30 por la Santísima Trinidad. Todos oren por el alma de este hombre, para que sea mitigada la ira de Dios y su justicia se doble hacia la misericordia. La tercera fue por su soberbia y deseo desmesurado, para obtener la solución. Entonces que se busquen a 30 pobres, de los cuales se le laven los pies con humildad, se les dé comida, dinero y vestimenta, para que con esas cosas se encuentren consuelo. Cada uno lo mismo, los que lavan que los que son lavados, ore humildemente a Dios para que por su humildad y por el dolor que sufren, Él perdone a esta alma de la codicia y la soberbia que produjo. La cuarta fue por su lujuria carnal. Cada uno ayude a una virgen a hacerse monja, a una viuda o a una joven a casarse honradamente, dando a ellas los medios suficientes para comer y vestirse bien, y entonces
Dios le perdonará a esta alma el pecado de la carne, porque estas son las 3 vidas que Dios mandó exigir en el mundo y escogió. Como podemos ver, hermanos, todo lo que se está pidiendo para que un alma pueda salir por todos los pecados que cometió, yo creo que nosotros estamos muy a tiempo de nosotros poder reparar aquí en la tierra, porque está pidiendo, le está diciendo como el ángel a Santa Brígida la fórmula para ayudar a esta alma, pero imagínate que no hubiera quien hiciera eso por cada uno de nosotros. Por eso nosotros ahorita que estamos en la tierra podemos hacerlo. Y es bueno ver estas revelaciones, que le está explicando cómo pecan las almas y le está dando los resultados, le está dando los antídotos de cómo ayudarlas. Libro 4, capítulo 51. Un alma evita el infierno por su arrepentimiento en el momento de su muerte y por la pasión del Señor, pero sufre un durísimo purgatorio. Me pareció ver que un listón estuviera amarrado alrededor de la cabeza del alma, como si fuera una corona tan apretada que la nuca y la frente estaban unidas. Los ojos se salieron de las órbitas bajando con todo el nervio hasta los cachetes, los cabellos como quemados por el fuego se habían secado, el cerebro se había roto y salía por la nariz las orejas, la lengua engrosada y los dientes comprimían entre ellos. Los huesos se habían aplastado en los brazos y torcido como cuerdas también las manos despellejadas. Estaban pegadas al cuello, el pecho y el vientre se unían tan fuerte con la espada que, habiendo fracturado las costillas, el corazón se había salido junto con todas las vísceras, y se había partido, los fémures colgaban de lado a lado y los huesos rotos se salían como un hilo delgado cuando se enrollaba la madeja. Entonces así respondió el libro de la justicia. Con estos razonamientos finalmente no se le asigna al infierno. Entonces el juez dijo: por mi pasión se abre el cielo al alma con un periodo de purgatorio, por tanto tiempo de sufrimiento cuanto está obligada a sufrir por sus pecados, si no recibe la ayuda de buenas obras de los vivos. Libro 4, capítulo 93. Ya que su pecado no pudo purgarse completamente con una pena corporal, su alma es castigada en el purgatorio tan gravemente como si su piel, quitando el hueso, fuera sometida a una prensa para que salga mejor la médula. Libro 4, capítulo 127. La Virgen María le dice que el alma de un sacerdote ermita, amigo suyo, está detenida en el purgatorio de deseo, pero será introducida en la gloria antes de darle sepultura a su cuerpo. Y es que este sacerdote hubiera podido entrar al cielo, pero esto no sucedió porque el sacerdote no tuvo en el momento de su muerte un completo deseo de llegar a la presencia de Dios y gozar de su visión, y por tanto ahora está detenido en el purgatorio de deseo, es decir, en el que no hay otra pena que la del deseo de llegar a Dios. Sabe que antes de que su cuerpo sea cubierto por la tierra, su alma será introducida en la gloria. Libro 4, capítulo 138. La Virgen dice: soy la madre de todos aquellos que están en el purgatorio. También soy la madre de todos aquellos que se encuentran en el purgatorio. Porque todas las penas infligidas a los que están purgándose de sus pecados son mitigadas por mis oraciones en todo momento. Así, le complace a Dios que algunas penas de las que se deberían infligir por la justicia divina sean aminoradas. En el libro 4, capítulo 144, Santa Brígida ve a un pontífice con un escapulario. Está en una casa cubierta de lodo y el techo está apoyado casi sobre su cabeza, aplastándola. Ve a unos etíopes negros que rodean la casa y lo quieren lastimar. Este pontífice tenía amor por las cosas mundanas y seguía su propia voluntad. Que el alma tenga un escapulario significa que buscó conformarse con la vida monástica y su vocación, sin embargo no se esforzó suficientemente para volverse un ejemplo de quien progresa y es modelo de los perfectos. Tiene penas porque tuvo desobediencia a Dios. Ayudaba a algunas personas con medios económicos en placeres por la carne. No corregía a las personas que él amaba, fingía y
y se hacía de la vista gorda. Libro 4, capítulo 10. La Virgen le dice a Santa Brígida sobre la dignidad y los beneficios que todos reciben de ella. También le cuenta la manera de los sufragios mediante los cuales el alma de un príncipe difunto, por la cual su misma esposa oraba, pudiera ser liberada del horrible purgatorio, por intercesión de la Virgen, de la misericordia del fuego del purgatorio, y así sería más leve el fuego del purgatorio. Yo soy la reina del cielo, yo soy la madre de la misericordia, yo la alegría de los justos y la puerta de los pecadores hacia Dios. No hay ninguna pena en el fuego del purgatorio que por mi intercesión no sea perdonada y no sea más leve soportar que si fuera en otro modo. Libro 4, capítulo 16. Se le apareció un alma del purgatorio a Santa Brígida y le dijo: nada me permite salir de mis dolores, solo la oración de los juntos y el sacramento del altar, o sea, la misa. La alma de una difunta se le apareció un santo y le dijo que le dijera a Santa Brígida que está ahí porque amó más a la criatura que al Creador y tuvo muchos placeres en el mundo. Tenía un suplicio muy grande por la soberbia que tuvo con todos los miembros. Ahora su cabeza, sus manos y sus brazos y sus pies se están quemando con un relámpago devastador. Hay unas púas como de erizo que están picando su pecho y se clavan en su carne, penetrando sin interrupción. Y sus brazos que abrazaban a los hombres son como dos serpientes, que la aprietan fuertemente. Su vientre está torcido. Sus piernas y rodillas son como un hielo. Sus piernas, con las que iba a divertirse, están sobre unas navajas que todo el tiempo le están cortando. Libro 4, capítulo 35. Jesús le habla a Santa Brígida y le dice que vista como una estrella el alma del monje difunto y con méritos, puesto que él en su vida era luminoso y resplandeciente como una estrella, y ya que me amó sobre toda criatura, vivió observando lo que había prometido hacer. Estaba enfermo y cuando se acercó al momento de su muerte, llegó al purgatorio, y ese purgatorio era su cuerpo, en el cual se purgaban por medio de sus dolores y de sus enfermedades todo. Él ardió en mi amor y ahora él está en mí, y yo en su alma. Así yo mismo, encerrado en él y él encerrado en mí, disfrutará de esa gloria indescriptible que no acabará nunca. Libro 4, capítulo 39, sobre un soldado difunto que está en el purgatorio. El juez contestó: te mando, oh demonio, que no entres en esta alma, ni la incorpores en ti, solo la debes purgar, para que sea pura e inmaculada. En efecto, ella sufrirá la pena según la gravedad de sus culpas. Pecó con la visión, con el oído y con el tacto. Debe verte a ti en tu malicia, en tu gran deformidad. Debe ver las miserias y las terribles penas de las otras almas, y así será afligida en el oído. Deberá escuchar algo horrible porque él quiso escuchar su sola alabanza a él mismo y los placeres del mundo. Tiene que escuchar los escarnios de los demonios. Escuchará las miserias, porque escuchó más los placeres del mundo y el fervor del mundo. Ser quemada y luego sufrirá un frío muy helado, muy intenso. Se quedará con los demonios hasta que no quede ningún pequeño pensamiento o la más mínima palabra sin purgar. Quien desea a Cristo está exento del purgatorio. Quien quiere vivir por mucho tiempo para enmendarse, tendrá una pena leve en el purgatorio. Quien quiere vivir hasta el juicio final, tendrá una pena hasta el juicio. 3 acciones disminuyen la pena: la justa restitución, o sea, la reparación, la limosna, la oblación del cuerpo del Señor en el altar, o sea, ir a misa, escuchar misas. El demonio le preguntó al juez: ¿hasta cuándo va a sufrir este soldado? Y le dijo: por todo el tiempo que vivió en el mundo y en su voluntad hacia el mundo. Así es mi justicia, que cualquier persona que tenga la divina caridad hacia mí y desee con todo su deseo estar conmigo y separado del mundo, él tendrá el derecho de estar y de tener el cielo sin pena, ya que el examen de su vida presente es su purgación. En cambio, el que tenga miedo a la muerte, por la cruel pena de la muerte y por la pena futura,
y por tanto quiera vivir más tiempo para enmendarse, para reparar sus pecados, a él le tocará una pena leve en el purgatorio. El que tiene la voluntad de vivir hasta el día del juicio, aun sin pecar mortalmente, por su voluntad de vivir para siempre, amerita una pena perpetua hasta el juicio. Entonces contestó la Santísima Virgen: bendito seas tú, oh Hijo mío, por tu justicia que hay en cada misericordia. Aunque nosotros vemos y conocemos todo en ti, sin embargo, por el conocimiento de los demás, dinos qué desagravio se puede ofrecer para que disminuya el tiempo tan largo de la pena y qué sufragios para que se pueda suprimir un fuego tan cruel, y de qué manera pueda esa alma liberarse de la mano de los demonios. Le contestó Jesús: a ti no se te puede negar nada porque eres la Madre de la Misericordia y consigues y obtienes a todos misericordia y consolación. Existen 3 cosas que permiten que disminuya el tiempo tan largo de la pena y se extingue el fuego y las almas sean liberadas de las manos de los demonios. El primer modo consiste en que por medio de alguien se restituyan aquellas cosas que injustamente esa alma quitó a otras personas, ya sea por medio de extorsión o que estaba obligado a darlas a otros por justicia. O sea, que se repare lo que el alma hizo. Vamos a pensar que si se robó un terreno y fallece, que alguien, haz de cuenta, regrese ese terreno por ella. Es un ejemplo. Esta es la justicia. El alma está afligida por la pena hasta cuando las cosas que ella tomó injustamente sean devueltas hasta el más mínimo pedacito, o sea, purificada por las oraciones de los santos o por las limosnas, o por las obras de amigos, o por una obra purgativa suficientemente digna. El segundo modo es la limosna, abundante. Por su mediación se extingue el fuego. El tercero es ofrecer por esa alma mi cuerpo en el altar, y las oraciones de los amigos. Estas 3 cosas liberan al alma de aquellas 3 penas. O sea que dice que primero se restituyan o se reparen las cosas que esa alma hizo, o sea purificada por las oraciones de los santos, o por las limosnas, o por otras obras de amigos, o por una obra purgativa suficientemente digna. El segundo modo es la limosna abundante. El tercero es ofrecer por esa alma la Santa Misa y las oraciones de los amigos. Santa Brígida vio cómo la Virgen le rogaba a Jesús que esa alma del soldado no sufriera ya tantas penas. Y el Señor Jesús le dijo: bendita seas, queridísima Madre, a ti nada se te puede negar, hágase tu voluntad como me la has pedido, así sea, contestó la Madre. Bendito seas tú, oh dulcísimo Hijo, por cada caridad y misericordia tuya, y gracias a ella el alma dejó de sufrir tantas penas que tenía destinadas a su castigo. También Santa Brígida vio como un santo intercedía por un alma para que no supiera el suplicio más grande y no esperara el fin de su miseria y tuviera la gloria, o sea, se salvara. Entonces, en ese mismo lugar se veía uno de los santos con un numeroso ejército que decía: alabado seas, Señor Dios, Creador y Juez de todos. Esta alma me sirvió con devoción en su vida, ayunó en mi honor y me alabó con su saludo a mí y a tus amigos que están conmigo. Ahora, de parte suya y mía, te ruego, ten misericordia de esa alma, y por nuestras oraciones dale descanso de una pena, es decir, que los demonios no tengan el poder de oscurecer su conciencia. Ellos, por su malicia, oscurecerán tanto su conciencia si no son detenidos, y que el alma nunca esperaría llegar a fin de esta miseria y adquirir así la gloria. Y le sigue rogando el santo: ahora, oh piadosísimo Señor, concédele por nuestras oraciones que en cualquier pena que se encuentre, sepa con certeza que aquella pena está por terminar y que ella adquirirá la gloria perpetua. Santa Brígida vio el alma atormentada de una mujer, que se le veían los brazos y los pies como largas serpientes. Se le veía como se la atormentaba en la cabeza y en el rostro. Sin embargo, esta mujer se alcanzó a salvar, porque dijo: estoy en el camino de la misericordia, porque durante mi gravísima enfermedad me confesaba mejor que antes, pero por miedo, acercándose la muerte, me vino a la mente la consideración de la pasión de mi Dios,
que era mucho más pesada y amarga que la mía, ya que yo sí merezco sufrir por mis culpas. Y de esa consideración nació mi llanto gimiendo, porque la caridad de Dios hacia mí era tan grande, mientras que tan pequeña era la mía hacia Él. Por fin lo miré con los ojos de mi conciencia y le dije: «Oh Señor, yo creo que tú eres mi Dios. Ten compasión de mí, oh Hijo de la Virgen. Por tu amarga pasión, en verdad ahora me encantaría enmendar mi vida si tuviera tiempo». Y en ese instante se prendió una chispa de caridad en mi corazón, con la cual me pareció más amarga la pasión de Cristo que mi muerte, y así entonces estalló en mi corazón, y mi alma llegó a las manos de los demonios para que fuera presentada al juicio de Dios. Llegó mi alma a las manos de los demonios porque fue indigno que los ángeles de la belleza se acercaran a tan deforme alma que soy yo. En el juicio de Dios, cuando los demonios gritaron que mi alma estaba juzgada para el infierno, el juez contestó: «Yo veo una chispa de caridad en su corazón, que no se debe apagar, sino quedarse en mi presencia. Por lo tanto, juzgo al alma hasta la purificación, cuando dignamente purgada, merezca el perdón». Libro cuarto, capítulo 66. Un alma sufre 9 penas en proporción a sus pecados. Sufre por mala voluntad. Es abominable para toda criatura. Todas las criaturas están en su contra. Arde y tiene sed. Está aterrada por los demonios. Sufre por la falta de visión de Dios. La atormenta el remordimiento de su conciencia. Se encuentra en el frío y en el llanto. Y ahora padece 9 penas. La primera es que todo lo que sufre no lo acepta con caridad, sino en contra de su voluntad. La segunda, que dejó al Creador y amó a la criatura. Así toda criatura la detestará. La tercera pena es el dolor, porque dejó y perdió todo lo que amaba, y ahora todas esas cosas están en su contra. La cuarta es la sequedad y la sed, porque deseaba más las cosas perecederas que las eternas. La quinta es el terror y el poder de los demonios, ya que no quiso temer a Dios, benigno cuando podía. La sexta es la falta de la visión de Dios, porque no vio la paciencia de Dios a su debido tiempo. La séptima es la desesperación del perdón, ya que no sabe si se salvará. La octava es el remordimiento de su conciencia, ya que descuidó el bien e hizo el mal. La novena es el frío y el llanto, porque no deseaba la caridad de Dios. Sin embargo, se salvará, porque conservó la fe de la Iglesia en la pasión del Señor, porque amó a la Virgen por la inmolación de mi cuerpo, o sea, la misa, antídoto de todas las penas de las almas, por las oraciones de los elegidos, por las buenas obras, por las oraciones de los vivos, por las fatigas de los justos, por las indulgencias, por las penitencias de los vivos. Sin embargo, esta alma tuvo 2 cosas buenas. Una es que tuvo fe en mi pasión y resistió cuanto pudo en contra de aquellos que hablaban mal de mí. La segunda, amó a mi madre, o sea, a la Virgen, a los santos, y los honraba con ayunos. Por tanto, por las oraciones de mis amigos que oran por ella, te diré cómo se podrá salvar. Primero se salvará por mi pasión, porque mantuvo la fe en mi Iglesia. En segundo lugar, por la inmolación de mi cuerpo, porque esto es el antídoto de las almas, o sea, la misa. En tercer lugar, por las oraciones de mis elegidos, que residen en el cielo. En cuarto, por las buenas obras que se hacen en la Santa Iglesia. En quinto, por las oraciones de los buenos que viven en el mundo. En sexto, por las limosnas hechas con bienes justamente adquiridos, y si son restituidos, con los que fueron mal adquiridos. Séptimo, por las fatigas de los justos, que hacen peregrinaciones por la salvación de las almas. Octavo, por las indulgencias que conceden los pontífices. El noveno, por las penitencias que no completaron los vivos y son aceptadas por las almas. Libro cuarto, capítulo 85. Una alma que había pasado 40 años en el purgatorio es liberada a través de la restitución, o sea, la reparación,
que hicieron sus familiares de los bienes obtenidos injustamente. Un individuo, después de pasar 40 años en el purgatorio, se le apareció a su esposa y le dijo: yo por mis pecados y por esos bienes temporales que tú conoces, estuve largo tiempo en los tormentos del purgatorio. En efecto, había oído frecuentemente durante mi vida que mis familiares habían obtenido injustamente sus bienes, pero yo no hice caso, ni los regresé. Cuando por fin, por inspiración de Dios, algunos de mis familiares después de mi muerte tomaron conciencia y regresaron los bienes a sus dueños, yo por ese hecho y por las oraciones de la Santa Iglesia fui liberado del purgatorio. Libro cuarto, capítulo 98. Se le apareció a Santa Brígida una abadesa vestida de blanco, signo de su virginidad, rodeada por una red de hierro a causa de sus omisiones, con una lengua abrasada a causa de las palabras triviales y vulgares, con las manos y los pies cubiertos de plomo, acaso de las excesivas delicadezas, la vida disoluta y mundana, con ojos llorosos por la falta de arrepentimiento. Sin embargo, está en estado de misericordia y de expiación de la buena esperanza, por las oraciones y las obras de la Iglesia y por la sangre de Jesucristo. La declaración que le hace esta abadesa, ya muerta, le dijo a Santa Brígida: te asombras porque te aparezco tan deforme. Esta es la retribución de la justicia de Dios. Aparezco blanca porque tuve la virginidad de la carne. Pero, y la red de hierro demuestra que no cumplí con los compromisos de la regla y la virtud de la paciencia. Así como en la red están unidos muchos nudos, de la misma manera, yo, por haber omitido incontables buenas obras, tengo que sufrir mucho, porque no llevé a cabo las buenas obras cuando tuve tiempo para hacerlo. Que mi lengua parezca cubierta de fuego es cosa justa, porque ella derrochaba en contra de mi profesión con muchas trivialidades y vulgaridades. Mis manos y mis pies parecen de plomo, justamente porque las obras que son visibles en mis manos, en lugar de ser resplandecientes, casi como el oro, fueron blandas y disolutas como el plomo. Igualmente mis pies, mediante los cuales había yo decidido ir hacia mis hermanas con buenos ejemplos y un lenguaje sincero, se deslizaron hacia las cosas mundanas y se volvieron flojos hacia todo bien espiritual. Mis ojos se asemejan a los de uno que ha llorado mucho, y merecidamente, porque les ahorré el llanto cuando hubiera podido y hubiera tenido que lavar todas las negligencias de mi vida. Sin embargo, estoy en un estado de misericordia y en la expectación de la buena esperanza por todas aquellas obras que se realizan en la Iglesia de Dios y por las oraciones de los santos y por la sangre de Jesucristo. Hermanos, hemos visto cómo Santa Brígida tuvo muchísimas revelaciones del purgatorio y vio a las almas sufriendo las penas de acuerdo a los pecados que habían cometido. Hemos visto que también unas almas pasaban mucho tiempo en el purgatorio y hemos visto cómo la Santísima Virgen intercede ante Jesús, ante Dios, por las almas para que no sufran tanto tiempo ni tan terribles tormentos. Hermanos, estamos vivos ahorita nosotros aquí en la tierra. Es nuestra oportunidad de reparar nuestros pecados. Es la oportunidad de ayudar a las almas de purgatorio, porque ellos van a ser nuestros mejores abogados cuando nos toque nuestra hora. Por favor, quisiera pedirles que todo lo que hagamos lo ofrezcamos por las almas de purgatorio. Siempre que reces el rosario, el Vía Crucis, la corona de la misericordia, cualquier otra oración, siempre incluyas a las almas de purgatorio. Por ejemplo, también puedes rezar el rosario por tus intenciones personales. Por ejemplo, puedes decir: yo ofrezco este rosario que voy a rezar el día de hoy. Lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados y los de mis antepasados y por las almas de purgatorio. También lo ofrezco para que me sane de la garganta, lo ofrezco para que tenga un buen trabajo y para que se me solucionen los problemas de la luz y se solucionen los problemas en mi familia. Por ejemplo, el mayor regalo que le podemos dar a las almas de purgatorio es mandarles decir misas
u ofrecer misas por ellos. De igual forma puedes decir, cuando va a empezar la misa, puedes decir, yo ofrezco esta misa, la comunión, la ofrenda, o sea, la limosna de la misa, la uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, y la ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. También la ofrezco para que me sane de la gripa que estoy teniendo, para que se me solucionen los problemas en la familia, para que la familia se arregle todo lo que esté dividiendo a la familia. La ofrezco también por mi país, para que se defienda la vida en mi país. Por ejemplo, también ya ven que Santa Brígida se le revelaron lo que le reveló Jesús, la Virgen y las almas, es que restituir lo que hizo el alma. Si tú sabes que un alma de tu familia obró injustamente o adquirió bienes injustamente, pues tratar de reparar eso que hizo esa alma. O también, como le dijeron que con limosnas, dar limosnas y ofrecerlas por las almas de purgatorio, por tus familiares. Cuando vas a dar una limosna, por ejemplo, si estás en la calle y le das una limosna a alguna persona, pues dices, yo ofrezco esta limosna que voy a dar por las almas del purgatorio y en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados. O si estás en la misa y vas a dar la ofrenda, o sea, la limosna, también puedes decir, bueno, yo ofrezco esta ofrenda que voy a dar aquí en la iglesia, esta limosna que voy a dar aquí en la iglesia, la ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados y por las almas del purgatorio. Y si dice que si se dan limosnas que sean, pues, que sean generosas, pues reparan bastante por las almas de purgatorio. También los actos del día, tú puedes ofrecer tus días desde que amanece, puedes decir, Jesús, ven en tu divina voluntad, María, ven en la divina voluntad, yo me consagro hoy para siempre a mi familia y a mí, al Inmaculado Corazón de María, al corazón de Jesús. Y ofrezco todo lo que voy a hacer en el día y todo lo que he hecho en un pasado, presente y futuro, lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. También puedes hacer, por ejemplo, una oración que si estás en el tráfico o si tienes un problema muy grande, puedes decirle, ánimas del purgatorio, intercedan por mí, por favor, en este problema tan grande que estoy teniendo. Ayúdenme a que se me resuelva tal situación. Yo ofrezco el rosario por ustedes y ofrezco estas oraciones que voy a hacer, y puedes ponerte a decir, por las almas de purgatorio, Señor, dales el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Por las almas de purgatorio, Señor, dales el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Por las almas de purgatorio, Señor, dales el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. También puedes hacer la oración de Santa Gertrudis, que en otra ocasión la veremos. Puedes decir, Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesucristo, junto con todas las Eucaristías que se han celebrado en el mundo en este día, por todas las almas del purgatorio. Y esa la puedes repetir todos los días. Los invitamos a nuestro nuevo canal que se llama Ser Santo, donde estamos viendo las revelaciones místicas de todos los temas que le hizo nuestro Señor y la Santísima Virgen a Santa Brígida. Aquí abajo les dejamos el link. Siempre es bueno, antes de hacer cualquier oración, cualquier cosa en el día, decir, Jesús, ven en tu divina voluntad, María, ven en la divina voluntad a mí. Porque es como si llamaras al Espíritu Santo a actuar todo el día en ti. Todo el tiempo es bueno siempre estar teniendo presente todo lo que uno haga. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo programa.